Que el Señor les bendiga, mi hermano. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de poder hablar de su palabra y le pido al Señor que nos revista de gracia. La palabra en esta hora se encuentra en Salmo 139, del versículo 7 al 12. Le daremos lectura en el nombre del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas de la luz. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, sabemos que los salmos son cánticos que fueron escritos por el rey David. Y si hacemos un poquito de memoria, sabemos que David era un pastor. Antes de ser un rey, fue un pastor muy valiente. Él cuidaba un rebaño de ovejas y las libró, cuidó tanto a su rebaño, las libró de animales muy peligrosos, de osos, de leones, este niño estaba predestinado para grandes cosas. Aún así, cuando lo vio Samuel, cuando le conoció, él ungió su cabeza con aceite, él ya estaba destinado para grandes cosas. Luego fue conocido por matar a un gigante, ganó muchas batallas y estuvo al lado del rey Saúl, quien sintió envidia, sintió celo por la popularidad que tenía David en las batallas. Había un cántico que decía: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Entonces el rey Saúl empezó a tener un celo con David. Llegó a un minuto en que lo empezó a perseguir para matarlo. Aunque David estuvo del lado del rey Saúl, él conocía el temperamento del rey Saúl porque el rey Saúl fue tentado y yo pienso que debe haber sido poseído por espíritus malignos y demonios. Hubo una oportunidad en que el rey David estuvo tocando su arpa para calmar y apacentar el temperamento del rey Saúl. Y era tanta su rabia, su ira, su celo, que él le lanzó como una jabalina para asesinarlo. Pero aún así el Señor le cubrió a David porque, como le decía en un principio, estaba destinado para grandes cosas. David tuvo que huir y pasó años escondiéndose del rey Saúl porque él solo quería asesinarlo. Y estuvo encerrado en diversos lugares, arrancó por distintas partes. Y en una oportunidad, en una cueva, el rey Saúl entró a una de esas cuevas a hacer sus necesidades y David pudo haberlo asesinado en ese minuto. Él cortó el borde del manto del rey Saúl y él ni siquiera se dio cuenta, pero aún así el rey Saúl, era tanto su odio, no podía ver más allá del odio que tenía y quería matarlo. Y los cánticos, en este caso el cántico de David, si bien es cierto, él arrancaba, él estaba pasando por aflicción, y David tenía un corazón en este cántico muy atribulado. Yo me imagino que muchos de nosotros hemos pasado por diversas pruebas y tribulaciones. Y nuestra vida, muchas veces en la aflicción, debemos decidir. Y en la aflicción, o una de dos: nos acercamos mucho al Señor y confiamos plenamente en Él, o nos alejamos.
Y a veces hay pruebas que nos hacen sentir lejos de Dios. Pero no es que Dios se aleje de nosotros en las pruebas y en las dificultades. Y, y esta lectura que se acaba de realizar recién dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu, de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. No importa lo que hagamos, mi hermano, no importa dónde vayamos. Nunca, absolutamente nunca estaremos lejos de la presencia del Señor. Dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo lejano me puede acercar de la presencia del Señor. Soy yo la que me alejo del Señor. Si es que en algún minuto del día no le siento. Muchos de los que hemos sentido a lo mejor una lejanía de parte del Señor es porque en mí no está en buscarle, en mí no está en creerle. Y tal vez hemos perdido tal vez un ser querido, un familiar, un amigo, y parece que cuando se ha ido, cuando descansan en los brazos del Señor y están en ese sueño hermoso que entrega el Señor de pasar de muerte a vida eterna, parece que al ser querido, al amigo, lo vemos en todas partes, ¿cierto? Como que sentimos su voz, lo olimos, todas las cosas nos traen el recuerdo de las personas que están frente a la presencia del Señor. Les buscamos y no están. Pero en esta hora nos dice la palabra del Señor que a Dios no necesitamos buscarle, porque es lo opuesto al ejemplo que les acabo de dar. Él está en todas partes. Le buscamos y Él sí está. Y depende de nosotros tener esta comunión, esta cercanía con el Señor. Dice: si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, si me fuera a las lejanías, a los confines del mar, a las profundidades del mar, ahí el Señor ve mi corazón, ve mi vida, ve mi aflicción. Y a lo mejor estoy atribulada con el mismo corazón que puede haber tenido el rey David cuando escribió esto, con un corazón angustiado, desesperado, sin saber qué hacer, ya no sabía dónde arrancar, porque Saúl era un rey, entonces él tenía gente en todas partes que pudiera observar dónde andaba David para poder matarle. A lo mejor estoy pasando hacia una tribulación, me siento perseguida, me siento agobiada. El día de hoy sepa que donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Y no importa el lugar en el que yo esté, donde me pueda ocultar, sabe que para nosotros a lo mejor golpeamos puertas para realizar algún trámite. Y dice en esta hora la palabra del Señor que para el Señor no hay puerta cerrada, que la voluntad del Señor es perfecta, y si hay una puerta que para mí está cerrada es porque el Señor no ha querido que se abra. Pero si hay una puerta que se abrió es porque el Señor la va a mantener abierta hasta que Él quiera. Y si hay una puerta que se cerró es porque Él la quiso cerrar. Entonces, creamos en esta hora que mi corazón atribulado no es porque Dios me haya dejado, porque Él nunca me va a dejar. Porque en el lugar que yo esté, en donde quiera que vaya, el Señor va a estar conmigo. Así como lo estuvo con el rey David, que lo protegió de tanta persecución, de tanta maldad. Imagínense, yo creo que Saúl, cuando tiró esa lanza para que David muriera, yo estoy segura y tengo la certeza y creo con todo mi corazón que David así lo vio, que Dios movió, no sé, un viento o algo, para que esa jabalina se desviara del camino que dirigía, que era hacia el cuerpo de David. ¿Cuántas veces el Señor no ha movido cosas para que mi cuerpo no sea tocado, para que yo no tenga aflicciones? Y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta. No siento que el Señor está de mi lado cuando estoy en la aflicción, pero hermano, sepa con certeza que el Señor está de nuestro lado, que el Señor está con nosotros, que donde quiera que vayamos, si voy a una hora médica, si voy a hacer un trámite, si tengo dificultades con el vecino, para todo, mi hermano, el Señor está conmigo, el Señor conoce mi corazón,
Él sabe lo que voy a hacer antes yo de decidir. A modo personal soy una persona súper indecisa, me cuesta decidir cosas desde lo más básico y en esta hora el Señor me dice que Él ya conoce mi decisión, que muchas veces ni siquiera yo misma la conozco. Entonces, ¿cómo no creer que este Dios ya conocía mi angustia, mi pena, mi aflicción? Y Él sabía que aun cuando yo pudiera alejarme, Él siempre iba a estar a mi lado y de mi lado, no del lado del contrario, porque muchas veces a lo mejor en la aflicción podemos sentir rabia, podemos sentir desesperación y soledad, pero en esta hora nos dice el Señor que nunca sintamos soledad, porque nos pueden faltar todos, el amigo, el hermano, el esposo, la madre, pero Él nunca. Así que confiemos con todo nuestro corazón, mis hermanos, que aunque estemos en el valle de la oscuridad, porque en los últimos versículos decía que aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Imagínense cuando llega la noche, a veces no podemos ver ni siquiera hacia la cuadra de al frente. O, o cuando vamos por no sé, una carretera y hay niebla, no se ve a muchos metros de distancia, ¿cierto? Dice que no hay nada que me cubra del amor y de la presencia del Señor. Así que sintámonos a esta hora, mi hermano, cubiertos por su protección y así como el rey David, porque tal vez sentimos que nos falta mucho para ser como el rey David, pero sabe que el Dios de ayer era el mismo de hoy, así como Dios protegió al rey David, le va a proteger a usted, le va a cubrir en la tribulación, en la angustia, mi hermana. Sepa que el Señor está con usted. Alabo al Señor porque Él habla mi vida, porque Él me dice que no estoy sola. Y para el Señor que me ha dado esta preciosa oportunidad, para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre.